Evangelio de hoy sábado 8 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella. Porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Marcos nos sumerge en una escena llena de significado espiritual y humano. En este fragmento, los discípulos regresan de su misión apostólica. Y se reúnen con Jesús para contarle todo lo que han hecho y enseñado. Han experimentado la gracia de Dios en su labor. Pero también el cansancio propio de quienes han entregado su tiempo y fuerzas al servicio del reino. Jesús, con su mirada compasiva, reconoce su necesidad de descanso. Y los invita a retirarse a un lugar apartado. Sin embargo, la multitud, sedienta de verdad y esperanza, lo sigue, mostrando el hambre profunda que tiene el corazón humano por Dios. Este pasaje refleja una dinámica esencial en la vida cristiana. La alternancia entre el trabajo apostólico y el descanso espiritual. Jesús sabe que sus discípulos necesitan reponer fuerzas. Pues la misión evangelizadora no puede sostenerse sin momentos de encuentro personal con Dios. Es un recordatorio de que el discipulado no se trata solo de hacer cosas para Dios, sino de estar con Él y nutrirse de su amor. La invitación de Jesús a retirarse es también una enseñanza para todos nosotros. Vivimos en un mundo que exalta la productividad y la acción constante, pero que muchas veces descuida el valor del silencio y la contemplación. Nos afanamos en múltiples tareas. Nos preocupamos por el futuro y nos llenamos de actividades. Pero olvidamos que, sin un tiempo para Dios, nuestra alma se debilita. Sin embargo, la necesidad del pueblo interrumpe el plan de descanso. Jesús y sus discípulos se dirigen a un lugar apartado. Pero la multitud los sigue y llega antes que ellos. Esta imagen es poderosa. La gente tiene tanta sed de la palabra de Jesús que sin duda en correr detrás de él. Incluso cuando el camino es largo y difícil. Este detalle nos interpela profundamente. ¿Buscamos a Dios con la misma intensidad? ¿O dejamos que el cansancio, la rutina o las distracciones nos alejan de su presencia? Al ver a la multitud, Jesús no se impacienta ni se molesta por la interrupción. Su reacción es de compasión. No ve simplemente a un grupo de personas, sino a almas hambrientas de verdad. A corazones que anhelan un sentido para sus vidas. La compasión de Jesús no es una simple emoción pasajera, sino una disposición interior que lo lleva a actuar. Este es un mensaje clave para nuestra vida cristiana. No basta con sentir lástima por el sufrimiento ajeno, sino que debemos comprometernos en aliviarlo. El Evangelio nos dice que Jesús vio a la multitud como ovejas sin pastor. Esta imagen es profundamente significativa en la tradición bíblica. En el Antiguo Testamento, los profetas denunciaban a los falsos pastores. Aquellos líderes religiosos y políticos que
En lugar de guiar al pueblo hacia Dios, lo conducían al error o lo van. Jesús, en cambio, se presenta como el verdadero pastor. Aquel que conoce a sus ovejas, las ama y da la vida por ellas. Esta comparación también nos lleva a reflexionar sobre nuestra sociedad actual. Muchas personas viven hoy como ovejas sin pastor. Sin dirección, sin propósito. Sin alguien que les enseñe el camino de la verdad. Buscan sentido en filosofías pasajeras. En el materialismo, en ideologías que no sacian el alma. La labor de la Iglesia y de cada cristiano es ser instrumento de Cristo, ayudando a esas almas perdidas a encontrar el camino hacia Dios. La reacción de Jesús ante la multitud nos enseña que el amor cristiano no tiene horarios ni límites. Sus discípulos estaban cansados y necesitaban descanso. Pero el amor de Jesús es más grande que el cansancio. Este es un desafío para nosotros. ¿Somos capaces de dejarnos interrumpir por las necesidades de los demás? ¿Estamos dispuestos a posponer nuestros aviones cuando alguien nos necesita? Aunque la multitud tenía muchas necesidades materiales, Jesús decidió primero enseñarles. Esto nos muestra que la mayor necesidad del ser humano no es la comida o la salud física, sino la verdad. Podemos tener el estómago lleno y el corazón vacío. Podemos gozar de comodidades. Pero si no conocemos el propósito de nuestra vida, terminamos sintiéndonos insatisfechos. El hecho de que la gente corre detrás de Jesús nos habla del poder de su presencia. No se trata solo de lo que dice o hace, sino de lo que Él es. Su sola existencia irradia amor y verdad. Y por eso las personas lo buscan. Esto nos invita a preguntarnos: ¿nuestra vida refleja a Cristo de tal manera que otros quieran acercarse a Dios? ¿O vivimos un cristianismo tibio, sin impacto en quienes nos rodean? Este pasaje también nos revela que la evangelización no es solo para un momento específico del día o de la semana. A veces, podemos caer en la tentación de creer que la fe se limita a ciertos espacios, como la iglesia o los momentos de oración. Pero Jesús nos muestra que el anuncio del Evangelio debe ser constante, incluso cuando estamos cansados o cuando no lo habíamos planeado. Los discípulos, aunque agotados, están con Jesús y aprenden una gran lección. Cuando uno se entrega por amor, Dios le da nuevas fuerzas. En la vida cristiana, el verdadero descanso no es solo la ausencia de trabajo, sino el estar en la presencia de Dios. Jesús nos renueva, nos fortalece y nos sostiene cuando nos sentimos débiles. Este pasaje nos llama a ser testigos del amor de Dios. En medio de un mundo que necesita desesperadamente esperanza, hay muchas multitudes hoy que buscan respuestas. Jóvenes desorientados, familias rotas, personas que han perdido la fe. Como discípulos de Cristo, no podemos ser indiferentes a esta realidad. También nos invita a preguntarnos: ¿realmente dejamos que Jesús sea nuestro pastor? A veces decimos que creemos en Él, pero no lo seguimos con confianza. Nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestros miedos, y no dejamos que su voz guíe nuestros pasos. Ser cristiano significa confiar plenamente en Dios y permitir que Él conduzca nuestra vida. Es impresionante ver cómo la multitud reconoció a Jesús y corrió hacia Él. Hoy, Jesús sigue presente en la Eucaristía, en su palabra, en la comunidad de creyentes. Pero, ¿lo buscamos con la misma urgencia?
¿Nos acercamos a Él con el deseo ardiente de escuchar su voz y aprender de Él? El final de este pasaje nos deja un mensaje poderoso. Jesús nunca rechaza a quien lo busca. No importa cuán rotos estemos. Cuántas veces hayamos fallado, cuán alejados nos sintamos. Si nos acercamos a Él con sinceridad, siempre nos recibirá con amor y nos enseñará el camino de la vida. Este pasaje del Evangelio nos deja muchas enseñanzas. Nos muestra que la vida cristiana es un equilibrio entre la acción y la oración, entre el servicio y el descanso en Dios. Nos enseña que la compasión no es solo un sentimiento, sino una actitud concreta de amor. Nos recuerda que el mundo sigue necesitando pastores, personas que guíen a otros hacia Dios. Jesús nos da un ejemplo claro de cómo debe ser la actitud de un verdadero discípulo. Estar dispuesto a salir al encuentro del prójimo, aunque eso implique renunciar a la comodidad y al descanso. Muchas veces queremos servir a Dios, pero solo cuando nos conviene, o cuando no interfiere con nuestros propios planos. Sin embargo, el amor cristiano no tiene límites ni horarios. Es un compromiso total, una entrega sin reservas. La multitud que sigue a Jesús representa a toda la humanidad sentada de Dios, aunque muchas veces no lo sepa. Hoy en día, las personas buscan respuestas en tantas cosas. En la fama, en el éxito, en las posesiones materiales, en el placer momentáneo. Pero ninguna de estas cosas puede llenar el vacío del alma. Solo Jesús puede dar la verdadera paz. Porque solo Él es la verdad y la vida. Cuando Jesús ve a la multitud, no solo observa un grupo de personas. Ve sus corazones, sus sufrimientos, sus búsquedas interiores. Cada uno de ellos tiene una historia, un dolor, un anhelo. Y así nos ve a nosotros hoy. No somos anónimos para Dios. Él conoce nuestras luchas, nuestras esperanzas, nuestras heridas más profundas. Es impresionante cómo la gente, en lugar de quedarse en sus casas, decide correr detrás de Jesús. Este gesto nos habla de su urgencia por escucharlo, de su necesidad de algo que el mundo no les puede dar. Nos desafía a preguntarnos: ¿buscamos a Dios con la misma pasión? ¿O dejamos que el cansancio, las preocupaciones o la pereza nos aparten de Él? Jesús, como el buen pastor, no solo se compadece de la multitud, sino que actúa en consecuencia. Comienza a enseñarles con paciencia. Su primera respuesta no es un milagro, sino la palabra. Esto nos recuerda que la fe no se basa solo en signos externos, sino en la verdad que transforma el corazón. Antes de alimentar a la gente con pan, Jesús alimenta sus almas con su enseñanza. La enseñanza de Jesús no es cualquier enseñanza. No es un simple discurso motivacional ni una charla superficial. Es la palabra que da vida, que ilumina, que transforma. La multitud no está allí por curiosidad. Está allí porque siente que lo que Jesús dice tiene un peso. Una autoridad que no encuentran en ningún otro lugar. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la formación en la fe. Muchas veces, queremos vivir nuestra fe solo con sentimientos o emociones pasajeras, pero sin un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús nos muestra que el verdadero discipulado comienza con la enseñanza, con el aprendizaje continuo de la verdad divina. Los discípulos de Jesús también están aprendiendo. Probablemente, ellos mismos no esperaban esta situación. Quizás pensaban que tendrían un tiempo de descanso, lejos de las multitudes.
Pero Jesús les está mostrando algo más grande. La misión del reino no se detiene. Siempre hay personas que necesitan conocer el amor de Dios. La compasión de Jesús no es solo un sentimiento, sino una actitud activa. Hoy en día, muchas veces confundimos la compasión con la simple simpatía, o con un sentimiento momentáneo de tristeza por los demás. Pero la verdadera compasión nos mueve a actuar. Nos impulsa a salir de nuestra comodidad para ayudar, para enseñar, para amar. Si miramos nuestra sociedad, podemos ver tantas personas que son como ovejas sin pastor. Jóvenes sin rumbo, familias desintegradas. Personas que viven en la desesperanza. No basta con ver la necesidad, debemos hacer algo. Jesús nos da el ejemplo de cómo responder. Con amor, con paciencia, con la enseñanza de la verdad. También nos enseña que no podemos depender solo de nuestras propias fuerzas. Los discípulos estaban cansados. Pero al estar con Jesús, recibieron fuerzas renovadas. Así también nosotros, cuando nos sentimos agotados o desanimados. Debemos recordar que está en la presencia de Dios, donde encontramos nueva energía para seguir adelante. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a servir a Dios incluso cuando no es conveniente? ¿O solo lo hacemos cuando nos resulta cómodo? Jesús nos enseña que el amor verdadero no espera el momento perfecto, sino que se entrega siempre, sin reservas. La multitud siguió a Jesús porque vio en él algo diferente. Su amor, su verdad, su compasión eran tan reales que no podían ignorarlas. Hoy, el mundo sigue buscando algo auténtico, algo verdadero. ¿Nuestra vida refleja ese amor de Cristo? ¿O somos cristianos que pasan desapercibidos, sin dar testimonio de la fe? Jesús nos invita a mirar con compasión a quienes nos rodean. Hay muchas personas en nuestro entorno que necesitan ser escuchadas, comprendidas, acompañadas. A veces, un simple gesto de amor puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así como Jesús no ignoró a la multitud, tampoco nosotros podemos ignorar las necesidades de los demás. Jesús no solo mira a la multitud con compasión, sino que también actúa para responder a su necesidad. Su enseñanza no es abstracta ni distante, sino concreta y transformadora. No solo ve el cansancio físico de la gente, sino también el vacío espiritual que los consumen. Su amor lo lleva a darles lo que realmente necesitan. La verdad que ilumina sus vidas. Este gesto de Jesús nos enseña que el amor auténtico no se limita a palabras bonitas o buenos deseos. La verdadera compasión nos lleva a comprometernos con los demás, a darles no solo lo que piden, sino lo que realmente necesitan. Muchas veces, lo que el ser humano necesita no es simplemente consuelo, sino dirección, no es solo un alivio momentáneo, sino un sentido profundo de su existencia. Las ovejas sin pastor son una imagen poderosa que describe a la humanidad en todas las épocas. Sin una guía clara, las personas se pierden en la confusión, en el miedo, en la desesperanza. Hoy en día, esto es más evidente que nunca. El mundo está lleno de voces que ofrecen caminos falsos, promesas vacías, soluciones pasajeras que no llenan el alma. Jesús, en cambio, es el único pastor que realmente puede guiar al hombre hacia la plenitud. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de ser pastoreados. Muchas veces creemos que podemos guiarnos solos, que no necesitamos la enseñanza de Dios.
Que podemos tomar nuestras propias decisiones sin consultar su voluntad. Pero cuando nos alejamos de Jesús, nos convertimos en ovejas sin rumbo, expuestos a peligros, vulnerables a los engaños del mundo. Jesús enseña a la multitud porque sabe que el conocimiento de la verdad es el primer paso hacia la verdadera libertad. El pecado, la desesperanza y el miedo solo pueden ser vencidos con la luz del Evangelio. Por eso, su prioridad es la enseñanza. Antes de resolver cualquier necesidad material, Jesús responde a la necesidad más profunda del corazón humano. Este detalle nos debe hacer reflexionar. ¿Qué lugar ocupa la enseñanza de Cristo en nuestra vida? ¿Buscamos formarnos en la fe o nos conformamos con un conocimiento superficial? En una época donde abundan las opiniones, las ideologías y las filosofías, es más importante que nunca conocer la palabra de Dios con profundidad, para no ser arrastrados por la confusión del mundo. El cansancio de los discípulos también es una realidad en la vida cristiana. Servir a Dios implica esfuerzo, sacrificio, momentos de agotamiento. Pero cuando estamos en comunión con Cristo, Él mismo renueva nuestras fuerzas. Su presencia nos da la energía para seguir adelante, incluso cuando sentimos que no podemos más. Este pasaje nos enseña que nuestra misión no depende solo de nuestras capacidades, sino de la gracia de Dios. Los discípulos, a pesar de su fatiga, aprenden que cuando caminan con Jesús, pueden seguir dando, seguir sirviendo, seguir amando, porque es Él quien sostiene su trabajo. Así también nosotros debemos confiar en que Dios nos dará la fuerza para cumplir su voluntad. Aun cuando nos sintamos débiles, Jesús nos muestra que la evangelización no puede esperar. Aunque había un plan de descanso, la urgencia del Evangelio es más grande. Esto no significa que el descanso no sea importante, sino que el amor por los demás nos debe impulsar a salir de nuestra comodidad cuando la situación lo exige. El verdadero discípulo no pone excusas para servir a Dios. El hecho de que la multitud haya buscado a Jesús con tanta insistencia nos muestra que cuando alguien realmente encuentra en Dios el sentido de su vida, ya no puede vivir sin Él. ¿Tenemos nosotros esa misma pasión? Nos acercamos a Dios cada día con el mismo deseo de escucharlo, de aprender de Él, de estar en su presencia. Jesús no solo nos llama a ser ovejas que escuchan su voz, sino también a ser pastores para los demás. Cada cristiano tiene la misión de guiar a otros hacia Dios, de ser luz en medio de la oscuridad, de acompañar a quienes están perdidos. No podemos quedarnos con la fe solo para nosotros. Debemos compartirla, enseñarla, vivirla con coherencia para que otros puedan encontrar el camino. El amor de Cristo es incansable. No se puede enseñar, guiar, amar. Aunque sus discípulos estaban agotados, aunque el día ya estaba avanzado, aunque la multitud era inmensa, su amor era más grande que cualquier obstáculo. Así también nos ama a nosotros, sin condiciones, sin reservas, sin límites. Este pasaje nos invita a confiar plenamente en Dios. La multitud no sabía exactamente qué iba a suceder, pero confiaba en Jesús y lo seguía. Nosotros, muchas veces, queremos tener todas las respuestas antes de seguir a Dios, pero la fe nos llama a confiar en que Él nos guiará, incluso cuando no veamos con claridad el camino. Jesús sigue mirando con compasión a cada uno de nosotros. Su amor no ha cambiado. Sigue siendo el buen pastor que nos busca,
que nos llama, que nos alimenta con su verdad. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a seguirlo con todo el corazón? ¿Nos dejamos pastorear por él? ¿O seguimos buscando respuestas en lugares equivocados? La invitación de Jesús sigue abierta. Acerquémonos a él con confianza. Y descubramos en su enseñanza el verdadero alimento para nuestra alma. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.